Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Charla con la Luna? Pues yo encantada de estar de nueva cuenta con ustedes y además tenemos un invitado súper especial. Híjole, y el tema está maravilloso. Él es Carlos de la Peña, es terapeuta clínico y el tema es la vida en el espejo. Ahorita verán de qué se trata. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Cristi, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes, feliz de acompañarlos y espero ser útil. Hombre, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, a mí me encantan todos estos temas de terapias y temas clínicos y de todo eso, de cómo funcionamos. Pero platícanos un poquito, ¿cómo es que fuiste a dar a ser terapeuta clínico? Wow, historia larga. Ok, saquen su cafecito. Sí, bueno, la verdad es que de muy chico sí quería ser doctor. Ajá. Y mi miedo a que se me murieran los pacientes me llevó a la administración. Ok. Y de la administración, bueno, ya empecé a dedicarme a otras cosas. Empecé a trabajar muy chiquito. Entonces, como que siempre me gustó este juego. Y pues trabajé en Fomento Económico del Estado, luego me fui a Pasco y luego a Louis Vuitton, Moet Hennessy. Wow. Y de ahí construí bancos y hice otro tipo de cosas. Pero en este proceso, Carlos siempre tenía este recuerdo de ser doctor, Ahí de querer ayudar. Ok. ¿Sí? Y descubrió la terapia para él primero. Ok. Cuando, ¿A qué es, se debe? Ajá. cuando descubro la terapia para mí, o sea, yo ir a terapia, Ajá. entonces dije, esto es padrísimo, es una manera de ayudar increíble. Y empecé a estudiar. Ok. Sin ir a terapia tú. Yo yendo a terapia. Ah, y Yo en la yendo a terapia descubro que es un mundo en el que se puede ayudar a mucha gente. Ok. ¿Qué fue ¿Sí? lo que te llevó a ti a ir a terapia? A mí a ir a terapia, el cáncer. Ok. Me dio cáncer terminal, etapa 4, un radiosarcoma de muslo izquierdo. No es toda una historia alrededor. Ajá. Y esto me dicen, necesitas calmarte. Yo vivía en un mundo profesional muy activo. Sí. Y entonces necesitas calmarte para poder encontrar tu centro y tomar decisiones correctas en función a lo que te está pasando. Cuando te digo cáncer etapa 4 terminal, quiere decir que ya me habían dicho que me iba a morir. Sí, básicamente. Entonces yo era papá de un niño chiquito, empiezas a pensar muchas cosas y tu cerebro se empieza a volver loco. Claro. Empieza a sobrepensar las cosas y a generar una psicosis. Sí. Entonces todo me daba miedo de sí, por eso voy a terapia, por eso me enamoro del proceso. Ya había estudiado otras cosas porque ya había estado en áreas de recursos humanos y así. Y yo decidí analizar sistemas emocionales y estudiar ese tipo de cosas y de ahí me llevó a la terapia clínica. Ok, o sea, ¿tú viste que te funcionó ese ir a terapia así como que para apaciguar que un no me poquito funcionó. tu cerebro? Ok, no. Ah. Entonces yo decía, ¿qué más? ¿Qué me pueden dar más fuerte? ¿Sí? Ya. No estaba resolviendo las cosas y entonces investigando descubro que hay sistemas terapéuticos más profundos. Ok. Y entonces me quiero ir hacia allá. Sí. Y ahí es donde empiezo a descubrir el mundo Ujú. de procesos terapéuticos de alto impacto, que es la introspección bidireccional, los esquemas de fondo, donde realmente empiezas a descubrir qué te está pasando y qué información le pusiste a tu cerebro que está tomando decisiones que a lo mejor no son correctas. No, y que como dices, oye, empieza todo ese caos, ese cerebro empieza caótico, o sea, definitivamente se vuelve caótico y con una noticia de esas, pues imagínate, ¿no? O sea, pensamientos catastróficos, tragedias, todo, y finalmente eso no ayuda a la recuperación, porque sabemos también que todas esas pensamientos o emociones que podamos tener, pues ayudan o afectan a una recuperación en cualquier enfermedad, y más aún en un cáncer que te dicen, te vas a morir, ¿no? Sí. O sea, que dices, ¿qué? O te dejas caer ya porque pues finalmente estoy en etapa terminal, o ¿cómo hago para calmar esto, esta azotea, ¿verdad?, que está vuelta loca, y ver de qué manera puede ayudar? ¿Tú lo hiciste con la intención de poder recuperarte del cáncer o simplemente apaciguar tu cerebro? La verdad es que la mayor intención era controlar lo que quería hacer. Era un tipo súper controlador. Okay. ¿Sí? Por los tipos de trabajo, sí. por lo que hacía, era un hombre controlador, perfeccionista, etcétera. Entonces, esto también lo quería manejar igual, equivocadamente, porque no estaba en mis manos. Ajá. Yo les digo que estaba en manos del patrón y de hacer las cosas que la gente que sabía me decía que hiciera. Sí. Los doctores, vi todo tipo de terapias, de todo tipo. Sí, o sea, la que te puedas imaginar. Ajá, ahí sí me gustaría, o sea, ver
de esos tipos de terapias, porque sabemos que, bueno, no todos los seres humanos se nos adaptan una misma terapia. Entonces, ¿qué tipos de terapias conociste tú antes de llegar a esta de la vida en el espejo? Bueno, Me encanta el título. Es que normalmente encuentras todo. Encuentras, por ejemplo, me decía alguien, es que ve a hacerte una terapia física de veneno de alacrán. Ok, me la voy a ir a hacer a Cuba. Cierto. Y ve ya este Reiki, ve ya este Theta Healing, ve ya pum, pum. Y como era muy agnóstico, o sea, muy desconfiado, entonces me puse a estudiar de todas. ¿Sí? Aparte, pues, siempre me gustó como que la estudiada de ese tipo de cosas. Sí, me encantaba. Entonces estudié de todas y, es más, algunas partes, pequeños detalles en las terapias que yo doy, los uso porque son como que conectan muy bien con el paciente. Entonces, al conectar muy bien con el paciente, le das la oportunidad de que se sienta a gusto. Ahorita me preguntabas qué tipos de terapia. ¿Sabes cuál es la mejor terapia? La que te guste a ti. No importa si desde términos a lo mejor muy feos la consideráramos una terapia patito. Si a ti te hace bien, no es patito. ¿Sí? Claro. Si es algo súper profundo y también te hace bien, qué bueno. A cada paciente le hace bien una cosa. Sí. Cuando mis pacientes van conmigo, les digo que siempre tenemos una sesión de evaluación y ellos tienen que decidir si se quedan en el proceso o no. Sí. Antes de generar un programa para ellos, ¿sí? Les digo, primero decídelo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, por ejemplo, manejo una terapia muy fuerte, de alto impacto, muy confrontativa. Ok, sí, pues la vida en el espejo, wow. La vida en el espejo. Al final es pararte frente a ti, hacer una introspección bidireccional donde yo me convierto en el espejo y conforme a lo que estoy viendo en ti, te empiezo a decir, a ver, no va por ahí, ¿sí? Pero no creas que de una manera sencilla. No, entonces vas a de repente es fuerte. Sí. Sí. Ah, bueno, es que hablábamos, bueno, de exactamente, hay personas que les digo, bueno, si te sientes tan mal, si sientes que tienes conductas repetitivas, pero pues negativas, que no te están ayudando a tu vida, que no te están ayudando a crecer, o que todo lo ves oscuro, todo lo ves negativo, pues ve a terapia. Y ha habido, fíjate, respuestas de que, por supuesto que no, mi mente es poderosa y no va a venir nadie a decirme qué hacer con mi mente. Y yo, ok, o sea, tú las puedes todas, perfecto, pero entonces, ¿por qué te sientes tan mal? ¿Te gusta? Te sientes, o sea, ya lo adoptaste como parte de tu vida. O incluso van una vez y dicen, ay, no me sirvió, ya sabía. O sea, ¿qué va a saber más el terapeuta o el psicólogo, lo que sea, que yo? Si es mi vida, ¿sabes? Hay pensamientos de ese tipo. O creen que tengo que tener un toque de locura, que ya quisiéramos, para poder ir. Y no es así. Simplemente, bueno, hay algo en tu vida que no estás detectando. ¿Cuál es la raíz? Porque es como un iceberg, me imagino, la vida de todos, y lo que vemos es lo de arriba. Así le pasó al Titanic, nomás dale vuelta y vimos lo que pasó. Y así es en nosotros. O sea, si no encontramos la raíz de dónde viene, a lo mejor esa conducta repetitiva o ese estado de ánimo constante que no te ayuda a salir adelante o estar bien o sentirte feliz, por lo menos 3 veces a la semana. O sea, hay algo que tú mismo no estás encontrando o no quieres encontrar y necesitas esa ayuda para que te ayuden a encontrarlo y sacar de raíz esa situación. Diste con un punto que es muy fuerte. Primero, perdón, lo social. Tenemos este efecto social todavía en los que estamos un poco más grandes, ¿sí? Probablemente mucha de tu audiencia que es mucho más joven, no, de todo. Bien ya padre, ellos bien padre. Nacieron con el concepto de terapia perfectamente arraigado. Sí. Pero si yo le pregunto a mi papá, le pregunto a amigos de mi generación, todos se quedan con cara de veras tengo que ir a soltar todo lo que yo soy mis cosas con alguien. Bueno, ya he traído ahí hay un choque, pero es un choque cultural. Sí. Hablabas de los diferentes tipos y formas de interactuar en un proceso. Bueno, cuando tú decides hablar con alguien, tienes la posibilidad de crecer. Porque el problema es que nos contamos la historia de una manera. Sí. Nosotros nos sucedió un evento y para hacerlo más limpio, lo hacemos como, pues es que tenía que suceder, fue lo mejor que me pudo haber pasado, etcétera. Y convenzo a mi cerebro porque mi cerebro funciona en base a la información que yo le doy. Exactamente. Es una computadora. Sí. Y si yo lo empiezo a convencer y a convencer y a convencer de que todo está bien, todo va a estar bien. ¿Sí? Todo se va a sentir
como si fuera perfecto para mí. Y ahí es donde me equivoco. Claro. ¿Por qué? Porque yo convencí a mi cerebro de que estoy bien. Pero... En la vida en el espejo, lo primero que hace es confrontarte con tu historia, ¿sí? Hace un trabajo donde te lleva a analizar lo que te ha pasado, pero no bajo el concepto, bueno, en este caso no es bajo el concepto de me siento en un diván o me acuesto en un diván, Ajá. hablo 45 minutos, me interrumpe mi terapeuta y me dice, tu tiempo se ha acabado, te hace un resumen y te manda a tu casa. Adiós. ¿Sí? Acá es mucho más fuerte. Primero son sesiones mucho más largas. ¿Cuál es tu introducción? Por ejemplo, si yo llego contigo, soy paciente nueva tuya, ¿cuál es la introducción que tú me das para yo decidir si me quedo? ¿Si le entro o no? En estas 2 horas y media que dura una evaluación. ¡Wow! 2 horas y media, oye, está fantástico. Cansada y, Cansada, pero fantástico. Y fuerte, sí, es A muy veces fuerte. necesitamos eso, tiempo. En este proceso, primero la persona siempre llega a contarnos por qué está ahí, ¿sí? Pero siempre nos miente. Y se miente a sí mismo. O no saben por Normalmente qué. a ti te lleva un evento reciente. Me voy a divorciar, corté con el novio, estoy muy triste por algo, me siento deprimido. Perdí un ser que bueno, ese querido. es un tema que me pone estresado. Ahorita hablamos de la depresión ¿Sí? porque tengo un problema con eso. Ok. Me siento deprimido, así, todos estos rollos. Sí. Y llegan y te dicen, este es mi problema. De entrada, cuando haces un análisis físico de la persona, ya te puedes dar cuenta si trae una depresión. La depresión tiene impacto físico cañón. Sí. No, pues no, Cristi, no te veo Así, deprimida. así. Deprimida no te veo por Ven. ningún lado. Puedes traer reprimidas tus emociones. Okay. Pero la depresión ya es un efecto clínico que ya sucede en tu cabeza donde ciertas hormonas están mal funcionando. ¿Sí? Sí. Y eso es otra cosa. Eso es, vamos a un análisis psiquiátrico para resolver este problema y medicarte. Sí. La depresión sí tiene que ser medicada. Ok, ¿Sí? ya. La represión emocional no. Y claro, hay niveles. A lo mejor me dices un nivel bajo, se pueden hacer muchas cosas y hay antidepresivos que no son de receta, Okay. que a lo mejor para alguien que tiene un pequeño problemita le podrán funcionar. Ok, o sea, la represión de las emociones también Es mucho más grave que la depresión. Bueno, no que la depresión, porque la depresión ya nos lleva, pero es mucho más grave de lo que pensamos. Todo te lo callas, todo te lo guardas. Cuando yo controlo mis emociones, lo que hago es eliminar un desarrollo hormonal dentro de mí. Vamos a ponerlo de una manera como más clara. Cuando éramos chiquitos, nos daba sueño. A las 8 de la noche entraba una pequeña dosis de melatonina en mi cabeza y ¡pum! Me quedaba yo dormido. ¿Sí? Sí, Y los niños es impresionante porque pueden estar jugando y brincando y se quedaban como en los anuncios de la tele. Ajá, ¿no? exacto. Bueno, ahí es donde hay un cambio. ¿Por qué? Porque este niño que se quedaba dormido de inmediato, después llegaron las caricaturas. Y ya no le hizo caso a la melatonina y se despertaba y no se quería dormir. Y luego después llegó la serie y luego la novela, o no sé lo que sea, ¿no? Sí. Llegamos hasta la borrachera y la salida a la fiesta, y el ritmo de vida. Sí. Ya no le hacemos caso a la melatonina. Pero resulta que ahora nos tomamos melatonina para podernos dormir. ¿Sí? Por ponerlo a lo menos. Bueno, yo hice un mal funcionamiento en mi cuerpo provocado por no permitir que esa hormona llegara a su funcionamiento. Sí, hiciera lo suyo. Yo no me enojo. ¿Qué pasa cuando te enojas? Cuando te enojas, la temperatura de tu cuerpo cambia, se exaltan ciertas sustancias en tu cuerpo, dopamina, adrenalina. Podríamos citar las que todo el mundo conoce para no batallar. ¿Sí? Hay muchas más, pero resulta que estas hacen un sistema de enfriamiento, hacen un sistema de control. Si yo no le empiezo a permitir a mi cuerpo que funcione eso, empieza a haber otro modo de funcionamiento. Pero también, si no me permito mostrarme triste, si no me permito llorar, al final es un malfuncionamiento hormonal. Sí. Cuando hay un malfuncionamiento hormonal, ¿qué pasa en el cuerpo? Pues está todo desequilibrado. Se desbalancea, se desequilibra. Y ahí es donde empezamos con un problema. Claro, y la vida tiene, y hay situaciones en las que se nos van a presentar sí o sí, y no vamos a saber cómo manejarlas porque nuestro cuerpo ya no sabe. Pero la cultura te dice lo contrario.
no llores. Sí, no, exacto. No te presentes, no te La dejes ver quebrado. educación, ¿Sí? claro. Empieza... Sé fuerte. Sé fuerte, Los sé hombres grande. no lloran. Entre Las muchas mujeres calladitas. las ¿no? mujeres calladitas. Te lo comes, te lo pones, lo haces. Entonces, No todo hables, no esto grites. es represión emocional. Sí. Pero resulta... Sí somos de la generación, Carlos. Claro. Pero Sí. a esta represión Sí somos. le metemos un problema adicional. Que reprimimos la emoción y en nuestro cerebro la justificamos. Ujú. Y ¡pum! Ahí se descompone todo. Uf. Porque para mi cerebro hay una razón real para no sentir estas emociones. Claro, ya le di la orden. Entonces, Obviamente no. Cuando tú te sientas conmigo y me dices, es que yo vengo porque estoy triste, porque no puedo tener porque perdí mi relación. Sí. ¿Por? Pues porque el vato se No fue. funcionó. Y no funcionó, el vato se fue. ¿Sí? Sí. Ok. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué detonó el que se fuera? Que se fuera. Tú eres la misma con el vato o sin el vato. Pero tú generaste una codependencia o una dependencia o una necesidad o simplemente unas expectativas de vida. Con él. Que le llamamos constructo. Es el castillito de arena que te construyes donde pones al vato Claro. o a la familia o lo que tú Y el quieras. perro y todo. Y el perro y todo. ¿Sí? Pero resulta que llegó la ola, se lo llevó El todo. retrato familiar. Y valió sombrilla. Claro. Y en ese momento es donde te sientes completamente estresada. Porque lo que tú habías construido en tu cabeza se cayó. Ajá. Todas tus expectativas se fueron. No fue que el vato se fuera, fueron tus expectativas. Sí. Y en esta sociedad el problema es la película. Que tú tienes una película y el vato tenía otra. Claro. Por ponerlo en un ejemplo. Porque no nada más tiene que ser en relaciones de pareja. Ajá, no. Uf. Con los amigos, con el trabajo. Sí, con los papás. Con lo que me va a pasar en la vida. Sí, con los lo hijos. Que voy a lograr, con los hijos, con lo que va a suceder con ellos. Con lo que voy a lograr, exactamente. Con ese que voy a lograr es uno de los más difíciles. Por supuesto. Hoy, sobre todo en las nuevas generaciones, traen una frustración tan grande porque tienen los pasos ya muy, muy marcados de lo que les debe de suceder. Pero porque en la escuela se los dijeron, en la universidad, en simplemente el ambiente, incluye hasta el nivel de sueldo que tienen que ganar. Ajá, es una expectativa total o el tipo de vida que tienen que llevar o si se van a casar o no. Bueno, eso nos tocó mucho a nosotros. Pero en ellos también está muy fuerte el cómo. Todo esto, todo este constructo, todo este proceso lleva un impacto. Y en nosotros también. Entonces, tenemos que ver cómo es bien fácil que llegue la ola y destruya el castillo. Ay, por supuesto, ¿no? Y fíjate que después lo que pasa, creo yo que obviamente me imagino que has de tener pacientes de todas las edades, pero los que estamos entre los 40 y 50, híjole, yo lo veo como que entramos en un choque. Y si tenemos hijos, yo tengo una hija de 9, tengo 46. Y, o sea, como que entra un choque de decir, a ver, o sea, siempre me dijeron, no te lo pongas. Y te callas, te lo comes, no hables, no grites, no llores, no te enojes, no, nada. Llega un momento en la vida en el que dices, pues sí, ¿cómo puedo decidir esta situación a lo mejor tan sencilla, ¿no? ¿De qué me voy a poner o qué carrera voy a estudiar? Pues si nunca, o sea, no sé qué estoy sintiendo. ¿De quién depende qué te pones? Pues se supone que de uno. Se supone, pero lo acabas de decir horriblemente. Sí. Se supone que de uno. Sí. Pero el problema es que pensamos en todo. Pensamos en dónde voy a estar, a dónde voy a ir. Sí. Yo pregunté si había un dress code para venir aquí. Ajá, ok. Simplemente. ¿Sí? O sea, dependemos de un efecto social. Sí. El problema es si dejo que me impacte o no. O sea, realmente a mí me pudieron decir, el dress code es tal, sí, pues voy a ir a Doc. Okay. ¿Sí? Pero imagínate que me dijeras que viniera en frac. Ok. Te diría, no, pues el gordo no cabe en un frac. No le gusta el frac porque se va a ver como Pavarotti. Pero digo, a lo mejor ya otros ni lo conocen, pero bueno. Búsquenlo. Búsquenlo, sí, van a ver que me vería bastante simpático. ¿No? Sí, como un súper pingüino. Entonces, nos enfocamos en esas cosas. Sí. Pero no nada más la ropa. También el cómo me comporto, el cómo hablo, el cómo... Digo, y todo esto tiene un efecto. Aquí siéntete libre, ¿eh? Cuando llega el paciente, ¿sí? Viene con toda esta coraza. Todo ese condicionamiento. Y yo se los digo, voy a intentar hacer el ejemplo, se va a hacer muy extraño. Sí, pero imaginen que yo tengo aquí en la mano
un elemento de metal y hago esto. Si yo hago eso sobre el elemento de metal, a mi mano no va a sentir nada. ¿Sí? Pero si lo hago como lo hice sobre mi mano sí sintió. Ajá. Bueno, el elemento de metal es una coraza que nosotros nos ponemos, nuestra armadura. ¿Sí? Sí. Resulta que la vida no pega así y no nos protege. La vida pega como si trajéramos una campana. Entonces, por más que esté la mano o el cuerpo detrás de esto, Sí. la campana vibra completamente y nos tiene así todo el tiempo. Ajá. ¿Sí? Sí. Esa es la vida que nos vuelve loco. Eso es lo que nos lleva a terapia. Habrá gente que le sirve una terapia de 45 minutos de solo ir a hablar, tarará. Habrá gente que le sirve el Reiki, el Theta Healing, cualquier tipo de terapia. Sí, Hay gente, muchas, bueno, sí, y se los digo yo, hay gente que uno de sus procesos terapéuticos es irse a hacer los pies, hacerme pedicure. Ya. Yo, para mí, es mi champú de cariño, me encanta. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ir a consentirte tantito. Es como consentirme Relajar. tantito. Es bueno, si te sirve, te sirve. Ya. ¿Sí? Hay gente que necesita una terapia introspectiva de alto poder. Claro. ¿Sí? Sí, porque a lo mejor los piecitos, pues vas bien padre y a la semana. Sí. Digo. Y bueno, Pasa. también hablábamos de los tiempos. O sea, hace rato, fuera de cámara, me preguntabas de los tiempos. Le digo, no, pues yo no acepto dar más de 20 sesiones. 20 sesiones más 2. O sea, es el máximo. ¿Por qué? Porque considero que es el tiempo correcto para resolver la mayor parte de los problemas emocionales. Ok, 6 meses. Y el sistema de evaluación de la vida en el espejo nos da este margen. ¿Sí? Ok. Hasta 22 sesiones. Para otros hay gente que va a 2 años. Lo hablábamos afuera y decía, es que a mí, en mi pensamiento particular, eso ya es codependencia con el Ya, con el ándale, terapeuta. sales de una y entras a otra, Sí, ¿no? no, Sí. de tener que ir a hablarle o tener que ir a explicarle, para mí es muy fuerte. Sí. ¿Sí? Pero ese es mi pensamiento desde mi proceso terapéutico. Yo fui el paciente cero de la vida en el espejo, que eso es muy fuerte. Esto fue construido entre 6 personas. Ajá. Estábamos terminando el doctorado y desarrollamos la vida en el espejo. Son gente muy picuda que siempre dicen no des detalles. Ok. Pero bueno, estas personas decidieron, yo estaba bastante enfermo en ese entonces de cáncer, entonces me dicen, tú nunca has hecho un proceso terapéutico completo. Has ido a terapia, pero nunca te has hecho un proceso completo. Vamos a empezar contigo. La mía duró 29 sesiones, porque todavía estábamos ajustando el mecanismo, Sí. y fue muy fuerte. Y entonces también me da les digo a mis pacientes el primer día que van, que eso también me da una ventaja. Yo ya sé lo que es sentarse ahí. Sí, ya lo sentiste. tú. Y es más, Ya les lo digo, viviste. detrás, hay un cuadro detrás del sillón donde se sientan mis pacientes y les digo, y ahí están todo lo que trabajé, o sea, las cartas que hice, donde escribí mi historia, todo lo que me pidieron que hiciera, está guardado detrás de un cuadro. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para recordar, Por tú estuviste supuesto. ahí, no seas... Sí. Porque otra de las sí, cosas ¿de dónde es que vienes? ¿No? digo, lo voy a decir así, Sí, tal cual. tengo un apodo fuertísimo ¿Cuál? de mis pacientes. Viene de mis pacientes de hace muchos años. Es doctor culero. Ok. Y lo tengo que decir así. Soy, Sí, no, bueno, soy ese fuertísimo, es el pero apodo. es que no es maldición. No. Déjenme les digo por qué. Porque yo creí que era porque era muy directo, mala persona, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Y un día me dijeron, no te equivoques. Lee la traducción del... Pues si no es maldición, pues Sí, sí. que es culero. Entonces ya me prestaron un diccionario, lo leí y es receptáculo de tela que sirve para depositar la mierda del ser humano y ponerla en su lugar, en el lugar correcto. Pañal, entre paréntesis. O sea, es doctor pañal. Guau. Y me encantó. Hoy sí. Es más, lo presumo. Sí, me encanta. Sí. Sí. Oye, tráeme un paquete de culeros, por favor. Sí, casi creo. Entonces, es bien padre saber que puedes Wow. ayudar a la persona a sacar esta basura, Sí. eliminarla para que pueda, con su verdadera historia, no con lo que se contó, ni Ay. cómo la disfrazó, recomponer su vida. Otra cosa que les digo es, yo no te voy a dar ningún consejo. Yo no soy nadie para darte un consejo. De repente puedes oír como si te estuviera dando un consejo, pero eres tú. O sea, lo que yo estoy viendo en ti, analizado desde afuera, te lo estoy repitiendo.
Pero desde mi perspectiva, de lo que tú me estás diciendo, hay gente que llega y me dice todo el tiempo es que me tengo que divorciar. Ok. Pero no con esas palabras. Es que me está pasando esto otro, sucede esto. Le digo, bueno, soy infeliz. Lo que me estás diciendo es que eres infeliz y que no tienes que estar con esa persona. Es que tú quieres que me divorcie. No, la que quieres eres tú, pero tú quieres que yo te diga para decir, él fue el que me dijo. Sí, afianzar, porque eso como ser humano, tu decisión. Exacto. Es que como ser humano necesitamos mucho eso en esta cultura. Sobre todo en la cultura latinoamericana es muy fuerte esto. Híjole, ay, no. Bueno, la aceptación. Te encuentras todo ese tipo de cosas. Sí, oye, bueno, ¿y qué pasa si yo llego y te cuento mi historia? ¿Tú cómo te das cuenta si es la historia que yo me creé o es la historia real que viví? Híjole, siempre te das cuenta. Te voy a decir por qué. Dentro de lo mucho que he estudiado, la criminalística ayuda. ¿Sí? Okay. Porque sí he estudiado muchas cosas. Bueno, en la criminalística ayudas a empezar a entender los gestos. Es más, por eso la estudié. ¿Sí? Porque cuando tú estás platicando conmigo, yo sé si me estás mintiendo o no. Pero no le estás mintiendo al terapeuta. Te estás mintiendo a ti. Sobre todo en las primeras sesiones. En la primera... Totalmente, ¿no? ¿Sí? Y siempre les digo, nomás te voy a decir una cosa, acuérdate que yo te voy a conocer más, yo a ti, en el primer tiempo, pero la idea es que cuando terminemos tu proceso, tú te conozcas más que yo. A mí se me va a olvidar lo que conozco de ti, porque eso lo tengo que hacer, tengo que borrar depurar lo que viví ahí. ¿Sí? Tirar ese... No tirarlo, pero sí borrarlo porque no es mío, no me corresponde. Es de la persona que está ahí. Pero tú no. Tú tienes que reconocer realmente en qué te engañaste, qué hiciste, qué no pensaste, para tú estar bien. Y tú vas guiando eso. O sea, en el caso de que, no, pero es que yo no hice nada, porque pues es que a mí me hicieron. De repente me vas a oír a mí me hicieron. Como abuelito dar el manotazo en la mesa. Claro, no es que se dé un manotazo, pero poner una llamada de atención muy fuerte, de decir, a ver, si te vas a seguir aquí viniendo a mentir y la frega, mejor bórrale porque aquí no vamos a hacer nada. Y yo tengo un compromiso contigo de terminar en tantas sesiones y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo ni quiero que pierdas el tuyo. Sí, claro. Y así de fuerte, porque hay gente que sigue enganchada y sigue enganchada y sigue enganchada con detener su proceso por la cultura, por miedo a fallarle a los hijos, a fallarle a los papás, a fallarle a la sociedad. Y dices, ¿cómo? Sí, por romper todo ese molde que ya le crearon y se creó. Exacto. Bueno, y aparte también otra cosa. O sea, de decir, bueno, ok, así, bueno, si vienes aquí a mentirte a ti mismo todavía, pues no, ¿verdad? O sea, no es la idea, pero a lo mejor esa persona, bueno, es que tú lo notas, ¿no? O sea, que esa persona dice, no, pero es que es en serio, así pasó. Pero y no era la intención mentirse, sino ya lo tenía tan arraigado. Pero tú tienes que hacer la contraparte, y no es que se estén mintiendo, es que creen que su proceso de vida era así. Existe una cosa que se llama conciencia. Sí. Tú tenías un cierto nivel de conciencia a los 14 años. ¿Sí? En ese momento, tú tomaste decisiones de acuerdo a ese nivel de conciencia. Pero cuando tienes 30 y analizas la decisión de los 14, tu decisión es mala. Sí. Pero te tienes que convencer de que no. Equivocadamente, porque a los 14 tu decisión era buena. Era correcta, claro, por algo la tomaste. Era lo que tenías para decidir. Sí. Y eso es lo que no nos enseñaron. A entender que aunque hoy con mi madurez actual puedo criticar mis decisiones del pasado, la verdad es que mis decisiones del pasado no fueron para fregarme. Claro. Fueron equivocadas, pero no para fregarme. Y que necesitamos entender que cada vez que yo me equivoqué, crecí. Exacto. Y el problema es que le tenemos un miedo a equivocarnos. Nos venden esta idea de no equivocarnos y de ser perfectos y de ser inmaculados. Igualmente la gente a nuestro alrededor, por sus propias expectativas que ha creado sobre nosotros, pueden ser nuestros padres, maestros, lo que sea, uno se siente con ese compromiso, a lo mejor no te lo dicen directamente, pero lo sientes, ¿no? O sea, sí, o sea, sientes ese compromiso de llenar esa expectativa que literalmente no te la han dicho, pero la sientes y dices, híjole, te pongo un ejemplo sencillo de Carlos. Yo de repente abro mucho mi historia
Sí. A Carlos le decían mucho, ¿por qué no eres como tus hermanos? Claro. Que son estudiosos. Yo de chiquito era bien burro. Estudiosos, siempre súper pulcros y no sé qué. Dedicados. Y yo era un caos. Ok. ¿Sí? Era el tipo distraído, con déficit de atención, todo lo que tú quieras, mal vestido, lo que tú quieras. Un chavito rebelde o lo que quieras. ¿Sí? Y resulta que cuando yo hago mi análisis, muchos años después, descubro que yo tenía un problema. Y el problema es que siempre quise dejar de ser yo. Porque te Y decían, entonces porque no eres como veías tus al chavito hermanos. que después se convirtió en el que todo el tiempo andaba en traje, el que sus trabajos eran formales y muy cuidadosos y muy estimulantes. Hasta que cambia, porque ese no eres tú. Ok. Entonces, vuelve a ser tú. Conviértete. Anda, y vuelve a ser tú. Ahí está lo interesante, ahí está lo bueno, porque muchas veces sentimos por dentro que algo te dice que sabes que es que no es por ahí o te llega a chocar ya una cierta situación repetitiva y dices, es que no, finalmente es que no soy yo, no puedo, no quiero, pero nos cuesta tanto decirnos a nosotros mismos, no quiero, o sea, no tengo ganas, decir no. O sea, vivimos también con esa educación de complacer a los demás, porque vamos y aquí, ¿te guste o no? Nada más, ni siquiera nos preguntaban si te gustaba o si quisieras ir o algo, ni siquiera era si te gusta, que te gusta, nada, o sea, era todo impuesto. Entonces, pues sí, llega un momento en el que empieza a tronar por todos lados el cuerpo, esa resonancia que dices tú de la campana, pero empieza así como que a hacer esas grietas que dices, ay, cabrón, ya me dolió acá. Ya me dolió acá, pero ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo me encuentro a mí mismo después? O sea, sé que me estoy chocando, es porque me estoy queriendo encontrar, pero no sé cómo. O sea, enfréntate contigo en la mismo. terapia, exactamente. Es la terapia. ¿Y cómo haces tú en ese proceso? Porque me imagino que han de llegar armazones de este vuelo que ni siquiera pueden caminar. Siéntate, ¿sabes? Difícil sentarse, pero lo más difícil presentarse ante ellos mismos. Hay veces que te toca ver casos bien dolorosos sobre todo en las mujeres, déjame te pongo uno de las mujeres que ¿Van más mujeres si que hombres les contigo? pido, sí, bueno, la identificación, normalmente las mujeres buscan un terapeuta hombre y los hombres buscan un terapeuta mujer. Si es que buscan. Si es que lo buscan, porque todavía culturalmente es mucho más fuerte. Tengo muchos hombres, pero sí tengo mayoría de mujeres. Pero las mujeres, salvo que tengan el problema de que no las dejen ir con hombres, que todavía crean en esas cosas. ¿Que su en pareja? medio ambiente. ¿O su quien no pareja, las deja? o hasta sus papás. Okay. Que crean ahí, bueno, son de esas cosas raras que nos encontramos en el país. Sí, pasa, claro. Pero cuando una mujer se enfrenta ante el espejo, de repente ves a mujeres que se ven y se están viendo como si estuvieran viendo una defecio. Y dices, ¿neta? Sí, o sea, yo sentado como hombre, claro que puedo ver y decir, pero ¿por qué te ves así? Como hombre, no como terapeuta. Ya. Decir, pero ¿por qué te ves así? O sea, en un extrañamiento tal, y les dices, oye, ¿qué ves? Y ven el grano, la panza, y dices, ¿por qué? ¿Por qué no ves todo lo que has logrado? ¿Por qué no ves todo lo que has avanzado? ¿Por qué no ves la mujer en la que eres? Y es bien difícil. Mucho. Pero, por ejemplo, los hombres, de repente los paras frente al espejo y se niegan a verse. Es muy diferente. Es una negación a verse porque sería, también tiene que ver con un influjo cultural, se vería como si estuvieran siendo vanidosos. No estamos hablando de tu vanidad, es que ves, reconoce a la persona tu ser que humano, está o sea, ahí, tu ser humano, tu y ser. no puede, porque a los hombres los enseñaron a no ver el ser humano. Sí, claro. Y a las mujeres a ver el defecto. Entonces ya desde ahí, por eso empezamos estos procesos terapéuticos de choque contigo mismo, para que descubras a tu personalidad y a quién eres. Oye, y en ese punto, fíjate, o sea, el que una mujer se para en el espejo, sí, por supuesto, y que te puedo decir que de 10 veces, tanto en el día o en 2 días que te ves en el espejo, en 9 dices, me veo bien, pero, esto. Siempre hay un pero. Y a veces hasta tonto, que el vestido no logras acomodarle algo. No, acá. O que un pedazo de cabello no se acomoda. Algo, la panza, la pierna, es que se me nota esto. O sea, siempre. Les resta tanta seguridad, tanta fuerza, tanto de lo que son. Cuando le preguntas a alguien sus cosas malas,
pues se agarra como lo de medio. Eso todo el Claro, mundo lo sabe. fácil. ¿Y las buenas? Pero, Sí. pero te voy a poner un ejemplo más cañón. De repente hay un ejercicio muy fuerte que es O parte... sea, dentro de tus... Dentro de los Ajá. ejercicios, es parte de un libro que se llama La Ley del Espejo, que es de un autor asiático espectacular, que nos dio permiso de utilizarlo. Él, cuando presenta el libro y nosotros se lo presentamos, pone un ejercicio. Nosotros hicimos un ejercicio más profundo. Y es, por ejemplo, ¿tú odias a tu mamá? Te pregunto. ¿Yo? Sí. No. No, No, ¿verdad? no la odio. La respuesta inmediata es no. Ajá. Y es más, hasta con cierto enojo de cómo me puedes preguntar si odio a mi mamá. Ok. No. de que... Es que ¿cómo se te tenemos ocurre? mal el ¿Cómo se concepto te- de odiar. Ok. Odiar es algo que me molesta Ok. y con lo que no puedo vivir. Nada más. Ok. Y resulta que yo puedo odiar cosas de mi mamá, Ujú. pero no a mi mamá. Pero no a tu mamá. ¿Sí? Por supuesto. Pero la pregunta no va enfocada a sentirte incómodo y la gente se siente incómodo. Cuando el ejercicio les pide que Sí. pongas lo que odias de tu mamá, lo que no te gusta, lo que te molesta, lo que te incomoda, Ok. lo que no te parece, lo que admiras, lo que respetas, lo que le has aprendido, lo que le perdonas y lo que te perdonas a ti misma por haber vivido con ella. Con tu mamá o con tu papá o con tu hermana o con tu amiga o con tu novio o con todo. tu pareja. La gente tiene un choque cultural muy fuerte, pero después descubre que sí puedo decirlo. Sí puedo decir que odio No que te mi mamá sientes me hable así, culpable. sin culpa. Y decirle, mamá, es que me choca esto de ti. Y no pasa nada. Claro, en un nivel adultos, ¿no? Sí, sí. A lo mejor un jovencito no lo puede hacer porque todavía hay una cuota de respeto Sí. y de este Hijo tipo de de cosas. tu, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es? sería como difícil. Lleva a la mamá a Una terapia mamá también. inteligente lo podría entender. Asimilar, sí. Pero cuando acercamos esto, Sí. nos ayuda a eliminar un montón de barreras que nos pusimos con esas personas. Oye, simplemente la culpa. ¿Sí? La culpa con la que vamos por la vida, que como por ahí dijo un amigo, dice, traemos más culpas que cabellos en la cabeza. Ujú. O sea, te sientes culpable por decir, no quiero. Te sientes culpable por decir, me choca mi papá. O sea, en un momento de enojo, ¿verdad? Me choca mi papá por la acción. Claro, exacto. Y en ese momento ni siquiera decimos, me choca que mi papá haga esto, sino, me choca mi papá, pues estás enojado y así te vas. Pero ni siquiera eso, incluso, o sea, ni escribirlo, tienes toda la razón, o sea, de enfrentar esos sentimientos con los que hemos crecido que son malos, no debes odiar a nadie. Y ni se lo vas a ir a No, decir. no. Simplemente lo vas a sacar. vas a sacarlo y acomodarlo en tu cabeza. Y es Sí, bien fácil. reestructurar eso, darle otro enfoque a ese cosa o a ese odio o a esa situación Tirarlo. que odiabas, güey, sí. Nomás sacarlo de tu cuerpo y tirarlo porque no te sirve. Tu papá ya no te... O sea, yo odiaba que mi papá me dijera de las calificaciones. Güey, tienes 50 años, ya no hay calificaciones hace 30 y tantos. Sí, o sea, ¿cómo le haces? Sí, es cierto, ya no hay calificaciones. Fíjate, o sea, así de esa manera vivimos inconscientes por la vida, sin hacer un alto y decir, oye, espérame, o sea, cuando era chiquita eso me caga. Pero ahorita me vale madre. ¿Por qué no? ¿Sabes? O ahorita sí, dime que me veo así, no importa. O hay anclas, o sea, tenemos anclas que ya de adultos alguien nos dice, esto, sí. O sea, y ahí vas a cargar en la emoción que tuviste cuando tenías 10 años y ya tienes 45. O sea, es como dicen, bueno, es decir, ok, el recuerdo nos ayuda. O sea, tenemos una memoria y es maravilloso poder recordar cosas, pero no le cargues de la misma emoción que tuviste en el momento que lo viviste. Exacto. Y con la emoción que lo pudiste haber vivido. No es lo mismo que a un niño lo regañes que a un adulto. Sí. Sí, o sea, es definitivamente, es como dicen también por ahí, si me equivoco, dime, es como un inventario minucioso de uno Se trata mismo. de hacer un inventario, pero para tirar. Para tirar, claro. Para tirar todo lo que no nos sirve. Y para fortalecernos de lo que sí nos sirve. ¿Cuántas veces, por ejemplo, así nomás por ponértelo, la huella de abandono la menciona todo el mundo? ¿No? Sí. Estos temas como la depresión, que les digo que tengo un problema con eso. Ay, tienes que venir para que nos cuentes eso, porque yo creo que eso abriría una manera diferente de ver los procesos sí. y de explicar eso. Pero bueno, exacto. Cuando tú ves este contexto de una manera diferente, ¿sí? Así como la depresión a veces no es, también el castigo,
el efecto de lo que sucedió Ujú. tampoco es, porque se vivió en un momento con una historia completamente diferente. Yo la guardé y la Así la abracé. guardé. Sí. O sea, hay gente que se quedó odiando a sus papás por un hecho en su infancia. Ajá. Claro, o sea, tuviste más vivencias, ¿no? Es como, sí, exacto, como hacer una reprogramación de ese suceso y de esa emoción que te provoca o esa creencia que tienes de lo que te sucedió, pues darle un vuelco. Pero cuando logras tu inventario, lo primero que tienes que hacer es descubrir todo lo bueno y abrazarlo. Porque hay mucho bueno que no abrazamos. No, Logros es simplemente. que hay mucho bueno que ni siquiera detectamos, que ni siquiera nos damos cuenta, porque a lo mejor va todo bien y te preparaste súper bien y a la hora de que das tu clase, por ejemplo, ahí algo te falló y con eso te quedas, con esa falla final y no con todo lo demás. Ahí está la teoría del salario. A ver. Ya ves que te pagan más y al rato ya quieres más porque ya te lo Ajá. gastaste. Bueno, igual cuando logras. Sí. Logré salir de la carrera, Ajá. pero no tengo una maestría. Logré salir de la maestría, pero no tengo un doctorado. Ajá. Logré el doctorado, pero no tengo el sueldo que merecería. Y todo el tiempo es no, y no, ¿Y como no? si no hubiera alcanzado. Como una Una insatisfacción total. insatisfacción, exacto. Y con uno mismo. Y eso también se puede, digo, Es se dañino. trabaja. Y se puede trabajar, claro. Y eso viene desde niño. Obviamente sí, ya para ir finalizando, que no quiero, pero para ir finalizando, o sea, sí la infancia tiene que ver cómo eres y cómo te desempeñas y qué versión tienes de ti mismo y de la vida en tu edad adulta, Totalmente. finalmente. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, que decimos es que somos los mismos niños que fuimos, pero con más edad? Porque digo, ok, de niño pues pudiste haberte sentido solo, rechazado, abandonado, Ujú. tuviste miedo, lloraste, o sea, cosas que pasaron en la infancia y si no tuviste una guía que estuviera contigo para acompañarte en esas situaciones que para uno de niño, el que me quiten mi lonche era una tragedia. Sí, o sea, o de que se me zafara el botón de la falda, o sea, situaciones que para uno de niño son muy fuertes. Entonces llegamos a ser adultos, pasa otra situación, llego y mi compañero me quita mi presentación. Ujú. Voy a sentir lo mismo que el niño sintió cuando yo era niña que me quitaron mi lonche. Totalmente. O sea, Pero hay cosas peores. sí, exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Bien sencillo, ¿no? Es para enfocarlo lo mismo que Hacia... dijiste. Ajá. Papás que cuando le hacen algo a sus hijos se sienten agredidos como cuando ellos fueron agredidos. Cuando un papá le hace algo a su hijo. No, papás que cuando le hacen algo a sus hijos Ah, ya. o cuando sus hijos hacen algo, se sienten agredidos como cuando ellos lo vivieron. Uy. Eso es peor porque le estás transmitiendo a alguien más que amas profundamente y no quieres hacérselo. Eso es horrible. Qué Imagínate qué tan fuerte es el recuerdo. fuerte, claro. Y si vives amarrado a él, pues vives infeliz. No, y compartiendo así, repartiendo de esa infelicidad de una manera inconsciente. Ujú. Exactamente. O sea, tu resentimiento, tu coraje, lo transmites acá. Lo vas retroalimentando Lo vas en ti heredando, sí. y regalando. Sí, ahí te va Ahí ahí va te el lo voy regalo. pasando. Ujú. Y te lo voy pasando. Claro, exactamente. O sea, si uno como padre también, si vemos que una niña le pegó a tu hijita o así, Ujú. hierve. Exacto. Y haces Como cosas cuando... que le provocan un daño a tu hijo. La típica mamá que va y se mete a la escuela y que Ya sé. casi que ella quiere golpear al niño, que golpea a la hija. Sí. No es que, espérate, señora, no, es un asunto que tienen que resolver los niños, Los por niños, decir algo, pero ajá. pedagógicamente Sí. hablando, pero ellos llevan mucho más allá del problema y lo siguen transmitiendo. Y eso lo ves también en edades adultas. Sí, claro, ¿no? Ah. Yo creo que hasta más, porque no estamos conscientes, como dices, la cultura, la educación, en el medio en el que nos desenvolvimos estas generaciones, Ujú. ya más adultos, es en donde pues entra ese choque, o sea, de reconocer y de hacer el alto y de decir, oye, espérate, pues ya hay algo que ya nomás es cosquillita, ya me está taladrando acá, muévete. O sea, tienes que hacer algo, porque si no, te vas a quedar, y deja tú si tienes hijos, o sea, no quiere uno consciente, o sea, viéndolo así, no queremos que vivan lo que nosotros vivimos. Sin embargo, se los vamos pasando Ujú. de a gratis, de manera inconsciente. Creo que es parte también de una responsabilidad moral Ujú. que tenemos como seres humanos.
Sí, tenemos que transmitirle muchas cosas a nuestros hijos, decir, pero tener güey, mi cuidado de vida no fue la transmitirles chingada, las pues. malas. Ajá, exactamente. O sea, y yo creo que las malas se van de manera automática. No nos damos ni cuenta. No, las buenas sí. A ver, mijita, o sea, bien padre, casi va con punto y coma, pero las malas, ya para cuando acordaste, ya le transmitiste el miedo que tú tenías a la araña, pero el niño ni en cuenta. Tú tienes, Algo así. tú como persona puedes tener muchos detalles técnicos en tu cabeza que te dicen cómo interactuar. Un niño no. Un niño los ve en sus papás, que son su mayor ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo les digo a un papá o mamá, cuando son infelices, le digo, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a cuidar a tus hijos y que los íbamos a poner aquí? Imagínate que lo que están viendo tus hijos, porque sí lo sienten, es que tú eres infeliz y que te estás quedando en un matrimonio por infelicidad o en un trabajo o en lo que sea, ¿no? O estás teniendo algo que te hace infeliz y te quedas sin defenderte y sin nada. Le estás enseñando eso a tu hijo. Sí. Por eso repiten los patrones, porque se los enseñamos indirectamente. Claro, lo vieron así. Lo vieron así. Exacto, o sea, los de chiquillos, exactamente, uno nada más siente las cosas, sientes algo que no está bien, percibes esa situación que estás viviendo en casa o en cualquier lugar y hacemos una fábrica de recuerdos. Yo te decía de emociones. Que yo veo y leo las expresiones corporales y con eso me transmite, ¿no? Okay. Y le doy a mis pacientes un input adicional. Bueno, los niños tienen esa capacidad. La perdimos nosotros como adultos porque dejamos de creer en eso. Pero lo sienten. Tú sientes cuando una amiga está enojada, sientes cuando tu mamá tiene cosas. O sea, la gente cercana, luego te das cuenta de ciertas cosas. Pero a veces no lo aceptas en tu cabeza. No, pues pero estamos acostumbrados a pasar de largo los sentimientos, lo que sentimos, porque no sabemos, o sea, de no hacernos caso a nosotros mismos. Aceptas ver el disfraz, la armadura de los demás. ¿Sí? Si aceptas ver la de los demás, también aceptas ver la tuya. Por supuesto. Y eso es... Híjole, no, bueno, qué fuerte y qué interesante. Tenemos que continuar. Esto tiene que tener una segunda parte y tercera. Y bueno, yo por mí me quedaba, ya saben, horas platicando de esto. Y bueno, yo quisiera nada más ya para finalizar, ahora sí, chicas. ¿Cuánto tiempo récord? O sea, ¿has tenido un tiempo récord en las sesiones? ¿Hay alguien que a la 10ª tú le digas, sabes que ya estás con madre, vámonos? ¿Sí? ¿Se puede? Sí. 22 es el máximo. Normalmente les doy un estimado de X número de sesiones, pero ha habido gente que termina antes porque es gente muy aplicada. No. Es que hay gente que se esfuerza. Yo no nomás les pido que vayan a terapia. Ve a terapia y te voy a dar material y lo vas a escuchar y lo vas a leer esto y vas a ver esto. ¿Por qué? Pues porque te sirve la información para tomar decisiones. Y entonces hay gente muy aplicada, les digo yo, que hace su entrenamiento en forma, porque esto es un entrenamiento, es entrenarte para manejar tus emociones. Wow. Fíjate. Y de repente les digo, que te vaya bien, estás graduada. Okay. Oye, fíjate, un entrenamiento para entender nuestras emociones. Y manejarlas. Pero no en manejo, el buen sentido. No manejo sí, claro. de control. No controlarlas, sino manejarlas. Exacto, aceptarlas y vivirlas, experimentarlas y sacar lo mejor de cada situación, de cada emoción. Y fíjate, venimos a este mundo pues llenos de emociones. O sea, están dentro de nosotros. ¿Qué cosa que tenemos que buscar? O sea, la manera de cómo entrenarlas, cómo reconocerlas, cómo ubicarlas. Cómo si vivirlas. Y cómo vivirlas, cómo experimentarlas. Y por sí solas se experimentan, pero pues bueno, como dices, pasa el tiempo y debido a situaciones y todo, pues eso se va perdiendo, esa capacidad natural del ser humano de percibir, de sentir, de poder decir no. Los niños te dicen, ya te dije que no, es que no quiero. ¡Ay, qué padre! O sea, wow. A mí no me hables así. Ya le descompusimos el asunto al niño. Sí. El niño tiene que seguir expresando eso. Y fíjate, ahorita que dices la palabra odio, o sea, yo digo, ay, no, esa palabra es fea, es fuerte. No, es simplemente que no te gusta algo. Simplemente punto. Es una palabra. Desde ahí, fíjate, o sea, hay muchas palabras con las que venimos a través de generaciones que tienen una connotación negativa. Y definitivamente no son negativas. Pues revélate. Es como los rollos de cámara. Pues si no lo revelas, nunca vas a ver. Bueno, antes. Nunca vas a ver la foto. Que mejor que se revele. Pues que déjalo que se revele, güey. Va a sacar ahí su color, su yo. Y qué de malo. Sí, bueno. No, ya no le voy a seguir. Porque si le sigo, voy a otros 10 días. Sí nos vamos. Pero sí, o sea, qué de malo tiene uno
que tengas que guardarlo. Porque a ti no te gusta o porque al otro no le gusta o ese modito no me gusta, ¿sabes? Y todos somos diferentes. Ay, Carlos, qué maravilla. Bueno. Un tip, nada más, porque pues estamos ya por cerrar el año. Algo así para que la gente diga, oye, bueno, ¿cómo puedo identificar que necesito? Es la terapia. Ya nos vamos. Identificar la terapia es bien fácil. Si no estás a gusto contigo, si no te sientes bien, si sientes que algo no encaja en tu vida, date la oportunidad, cualquier tipo de terapia, acércate, escucha información sobre el tema en el que estás incómodo. Hoy tenemos una cantidad de información en los medios padrísima, entonces date la oportunidad y toma la decisión, ten el valor. Si no te gusta, no vuelves a ir. ¿Sí? Y ya, no es grave. Y ya, exacto. Uy, es más grave quedarse ahí. Exacto. Incómodo. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales rápidamente. Ahí como Carlos de la Peña en Facebook o pueden encontrar Sana Tu Ser tanto en Instagram, Facebook, todas las redes. Sana Tu Ser, Carlos de la Peña. Carlos, muchísimas gracias y eres bienvenido a Charla con la Luna. Bueno, me encantó el tema y espero que a ustedes también les haya encantado. Y, por supuesto, abre tu mente, ve, date la oportunidad de sentirte mejor. Lo tienes ahí cerca, a la mano. Está en ti, pero descúbrelo, vívelo. Híjole, me voy, me despido, no quiero, pero nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, yo encantadísima. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos también episodio completo en Spotify, Reels, Shorts, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y próximamente estaremos en otras plataformas. Así que estate súper pendiente. Ya saben que los quiero muchísimo. Y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante. Los quiero muchísimo. Les mando besotes. Cuídense. Bye.